Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Hoy martes 14 de abril del 2020, un día más de pandemia, realmente ya no sé en qué día estamos, pero ya son algunos. Y para esta noche tenemos un tema bien interesante. Quisiera ir al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6. Dice así el proverbio: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cada uno es una persona buena conforme a su propio criterio. Como personas, cada uno piensa que es un buen trabajador, que es un buen estudiante, que es un buen esposo, que es un buen padre, es un buen hijo. Todos tenemos un concepto bueno de nosotros. Bueno, algunas personas no, pero estamos generalizando lo que es común. Todos pensamos que somos unas buenas personas, unas grandes personas, y el proverbio no está muy alejado de la realidad cuando dice que muchos hombres proclaman su propia bondad. Y está bien, pero aquí tenemos que ponernos a pensar, a reflexionar, a meditar, que no importa mucho lo que yo piense de mí, o tal vez lo que mis seres queridos piensen de mí, porque siempre nos miran con amor. Lo que debemos ponernos a pensar es qué piensa Dios de mí. Yo puedo tratar de agradar a las personas y parecer una gran persona con mucha gente, pero Dios me conoce muy bien, Dios sabe lo que hay dentro de mí y a Dios no voy a poder sorprender. Así que mi real preocupación debería ser qué es lo que piensa Dios de mí. Para eso yo quiero ir al Salmo, vamos a un Salmo 107, y vamos a sacar mucho de este Salmo, tiene mucho contenido. En este Salmo encontramos 4 tipos de personas, y puede haber muchos más, pero vamos a estudiar estos 4 tipos de personas que están aquí en este Salmo. Y el propósito no es causarle una depresión a alguien, no en lo más mínimo, pero en estos momentos lo que queremos es que cada uno reflexione, se identifique con algún personaje de estos y podamos llegar a la conclusión que es de mucho ánimo, que es nuestro propósito esta noche. La primera persona que vamos a hablar, vamos a leer ahí en el Salmo 107, los versículos 4 y 5. Dice de la primera persona: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hasta ahí nomás, verso 5, y su alma desfallecía en ellos. Muy bien, yo a este personaje o a esta persona, yo lo he llamado el inconforme. Mire que habla de que está perdido, que está en el desierto, sin camino, en soledad, el inconforme. Algunas personas siempre andan planificando algo, no están felices en un solo sitio, siempre andan con nuevos proyectos, nuevos pensamientos y siempre andan cambiando. No tienen estabilidad, no hay nada que les calce, ni el país en donde viven, ni la ciudad, ni el trabajo, ni el colegio, ni la iglesia. Nada está bien, todo está mal, le están viendo el pero a todo, nada lo satisface, por eso es inconforme. En algunas ocasiones están felices porque dicen: por fin encontré lo que tanto he estado buscando, pero pasa un tiempo más o menos aceptable y otra vez vuelve esa inconformidad y otra vez para atrás. Este inconforme no sabe qué hacer realmente con su vida, están sin rumbo, no confían en nadie, desconfían de todo y de todos. Y se ponen siempre a la defensiva y empiezan a cuestionar todo. Esta inconformidad a estas personas les produce hambre y sed. A su alma produce un vacío profundo. Nunca están satisfechos.
siempre están descontentos y esta inconformidad produce ansiedad y los nervios lo empiezan a atacar y no hay paz, no hay seguridad ni para él ni para los suyos, los que están cerca a él. De pronto esta inconformidad trae que empiezan a sentirse culpables, se empiezan a deprimir porque se sienten menos, como que ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando, y se cansan muy rápido de luchar y se hunden en su propia soledad. Ahora, si a todo esto le añadimos el problema que estamos pasando en la actualidad, el problema de esta pandemia, no saben qué hacer y los nervios los atacan y los ponen muy mal y están deprimidos y están ansiosos y todo se convierte en una desgracia para este tipo de personas, los inconformes. Ahí mismo en el Salmo 107, los versículos 10 a 12 me hablan de un segundo tipo de persona. Dice así el verso 10: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. A este segundo tipo de personas yo los he llamado como esclavos del trabajo. Muy bien, ¿quiénes son estos esclavos del trabajo? Algunos hombres se refugian en su lugar de trabajo. Pueden salir muy temprano en la mañana y regresar muy tarde en la noche, porque es ahí, en ese lugar, donde se sienten seguros, donde se sienten importantes, donde logran conseguir lo que tanto anhelan, para sentirse bien, para sentirse respetados, que es a quien han venido a ser su Dios, al dinero. Por esa razón se convierten en esclavos del trabajo y se alejan totalmente de los consejos de Dios. Muy bien, a este tipo de personas, también como al anterior, viene un problema como el actual, de esta enfermedad, de esta pandemia grave, y se derrumban muy fácilmente, porque para todo lo que han trabajado, todo lo que han hecho a lo largo de su vida, lo que han dedicado su esfuerzo y todo lo demás, de la noche a la mañana se les viene abajo y se destruye muy fácilmente. Vamos por el segundo tipo de persona, vamos a un tercer tipo de persona. Versos 17 y 18 de ahí del Salmo 107. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Bien, a este personaje yo lo he llamado el soberbio o el orgulloso. Miren que dice que su alma vomitó todo alimento, nada está a su altura, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, etc. Los soberbios y orgullosos. Dice el verso, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y existen hombres que abiertamente rechazan y se rebelan contra Dios. Estos hombres forman parte de este grupo, de los soberbios, de los orgullosos, que confían solamente en sí mismos. Nada está a su altura, todo es menor a lo que ellos son. Creen que lo saben todo porque son muy destacados, muy importantes, y no escuchan la palabra de Dios, y si llegan a escuchar algo de la palabra de Dios, se mofan, se burlan de ellos, diciendo que eso es para personas que no tienen conocimiento, que no son nada, etc. Y se burlan diciendo que eso es para personas ignorantes, porque ellos están a una altura
más avanzada que el resto. Nada les agrada, nada está bien, son déspotas con los demás, todo lo quieren conseguir a base de su prepotencia. Pero, al igual que los otros dos, viene un problema como estos, de esta pandemia, y los encontramos afligidos, los encontramos temerosos, asustados, llenos de terror hacia la muerte, y piensan que no es justo que ellos dejen este mundo, que ellos tengan que partir así, de esta forma. Están realmente asustados. Y tengo un cuarto grupo de personas que yo los he llamado los sabios de este mundo. ¿Por qué? Ahí en el verso 23 hasta el 27. Vamos a leer. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová, sus maravillas en las profundidades, porque habitó e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia, y toda su ciencia es inútil. Estos son personas que debemos reconocer muchas veces muy inteligentes, que saben muchas cosas, han sido instruidos, su preparación es de las más altas, y son los sabios de la tierra. Ellos creen tener lógica y sentido, encuentran sentido y lógica para todo. Tienen una explicación científica para todo. Confían en su propio conocimiento y se sienten seguros de lo que saben y en lo que confían. Pero vienen momentos como estos, como en el de esta pandemia, y todos quedan desnudados, asustados, no encuentran explicación ni lógica para salir de estos problemas, etc. Y no tienen seguridad, tienen miedo y entran en angustia. Tenemos 4 tipos de hombres y muchos son así. Yo espero que nos hayamos identificado con alguno de ellos dentro de lo posible. Lo bueno es que para estas 4 tipos de personalidades o de formas de ser del hombre, hay solución para sus problemas. Pero hay que vencer algo primero. Satanás tiene prisioneros a estas personas. Y solamente Dios puede romper estas cadenas de su prisión. Hay un refrán en el mundo que dice: solo venciéndote a ti mismo vencerás. Y las cadenas con las que Dios ha agarrado a estos hombres son unas cadenas reforzadas, poderosas, tan especiales que al hombre le agradan. Y lo más difícil en este caso es que el hombre quiera que Dios les quite estas cadenas, romper esas cadenas, porque a muchos les agrada tener esa personalidad. Se sienten cómodos, se sienten contentos con esas cadenas y no quieren salir de ahí. Gracias a Dios hay otros que sí quieren. Hay otros que sí están buscando, que ya se cansaron de ese estilo de vida, que se dan cuenta que ese estilo de vida no los lleva a ningún lado, que lo único que han logrado con esto en la actualidad es tener miedo, etc. Y quieren un cambio de vida. Estamos en un tiempo de prueba. El mundo entero está en un tiempo de prueba. Y de alguna forma le deberíamos dar hasta gracias a Dios por este tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque esta prueba que estamos pasando ha hecho que muchas personas reflexionen con sus vidas. Los que están inconformes, los esclavos del trabajo, los orgullosos y soberbios y los sabios de este mundo
Muchos de ellos están reflexionando y están buscando a Dios porque quieren salir adelante, ya no quieren tener este miedo que los tiene en angustia, quieren estar tranquilos, quieren tener una vida en paz. Así que de alguna forma le debemos dar gracias a Dios porque mucha gente a través de este problema que estamos viviendo hoy en día lo está buscando cuando antes no les interesaba nada y estaban orgullosos de lucir sus cadenas con las que Satanás los tenía atrapados. Ahora, veamos cuál es la solución para estos 4 tipos de personajes. Ahí mismo en el Salmo 107 vamos a buscar la solución para los inconformes, versículos 6 y 7. El inconforme. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por un camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dios enseña el camino al que está inconforme, pero cuando clama a Jehová. Miren el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Este clamar a Jehová me habla de un arrepentimiento, de una aceptación de Dios. Podía estar muy inconforme con todo lo que es, pero en el momento que clama a Jehová en su angustia, Dios le enseña el camino. A los que han sido esclavizados por el trabajo, vamos a ver los versos 13 y 14. Dice así el 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Una vez más, al igual que al inconforme, cuando clamó a Dios, Dios lo libró de su aflicción, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, al que es esclavo del trabajo, al que ha hecho a la familia a un lado, al que ha hecho a los hijos a un lado, al que ha hecho a todos a un lado y que solamente vive para trabajar, cuando clamó a Dios en su angustia, Dios lo libera y rompe sus prisiones y lo vuelve a tener en una vida agradable a Dios. Los versos 19 y 20, nos vamos con los orgullosos y soberbios. El verso 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Una vez más, el clamor a Jehová es lo que nos libera de las aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, cuando el orgulloso, cuando el soberbio reconoce su pecado y clama a Dios en su angustia, Dios lo libera de su aflicción y lo libra o lo libera de la ruina a la que se dirigía. Y por último, versículos 28, 29 y 30, para los inteligentes, sabios de este mundo. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Miren que las 4 personalidades, estos 4 tipos de personas, cualquiera de ellos, no importa lo que hayan hecho, no importa sus problemas, no importa que sean inconformes, no importa que sean adictos al trabajo, no importa que sean orgullosos o soberbios, no importa que sean muy inteligentes, todos cuando claman a Jehová los libra de su angustia, porque Dios escucha el clamor. Dios escucha cuando estamos arrepentidos, o si no, no va a escuchar, pero cuando clamamos a Él y nos presentamos a Él en angustia, totalmente con las manos vacías, Dios, ya no puedo más, no tengo nada más que hacer, entonces cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Así que cuando el sabio de este mundo no encuentra lógica, no encuentra paz y clama a Dios, Dios le da paz y entendimiento de la realidad de las cosas. Tenemos algo en común. Todos tuvieron que clamar a Jehová cuando estaban en angustia para recibir algo bueno. Note que en el verso 8
en el verso 15, en el verso 21 y el 31. Después de cada una de las personalidades de este Salmo 107, en todos estos versos dice la misma frase: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces tenemos, según el verso 9, que Dios sacia el alma. Dios es el único que puede satisfacer al inconforme, llenar el vacío. Dios rompe puertas de hierro, según el verso 16. Dios da libertad para el esclavo, para el que ha caído en cualquier tipo de esclavitud. Y en el verso 22 dice que Dios quebranta el corazón del orgulloso y le da paz al que no tiene paz. Mi amigo querido, si usted está en una de estas personalidades y está en angustia y está desesperado, clame a Dios, que Él lo va a escuchar. Tenga ánimo, tenga esperanza. Dios está dispuesto a escuchar. Lo único que tenemos que hacer es postrarnos ante Él, reconocer nuestros errores, reconocer que estamos inconformes, que no estamos llenos, reconocer que somos esclavos del trabajo, de cualquier vicio, de algo que no está bien, reconocer que hay orgullo en nuestra vida, que somos soberbios y pensábamos que podíamos manejar la vida a nuestra forma, y reconocer que pensábamos que éramos más sabios que Dios. Y ahí clamando, humillémonos, pidamos perdón a Dios y digamos: Dios, cambia mi vida. Dios, enséñame por favor el camino. Dios, rompe por favor mis cadenas de mis prisiones. Dios, líbrame de la ruina, por favor. Dios, necesito paz en mi vida, más aún en estos momentos en los cuales tengo miedo. No se crea sabio en su propia opinión. Pregúntele a Dios si hay sabiduría en usted y clame a Dios y conviértase en un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este salmo que nos revela cómo es el hombre. Y te damos gracias porque tú tienes la solución para cada persona, para cada personalidad. No te importa, Dios, lo que hayamos hecho, nuestra maldad, nuestro pecado. Pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado y lo que tú quieres es salvar al hombre. Pero es importante que el hombre clame a ti, humillado, arrepentido. Que se postre ante ti, Señor Jesucristo, ante el estrado de tus pies, que podamos mirar tus pies, Señor Jesús, y besarlos, regarlos con nuestras lágrimas de arrepentimiento, abrazarlos con nuestro corazón lleno de amor hacia ti y pedirte, bendito Jesucristo, que nos permita seguirte hasta el último de nuestros días. Libéranos, rompe nuestras cadenas con las que Satanás nos tiene atrapados y permítenos ser libres para entregar nuestra libertad a tus pies, bendito Dios. Padre, te pedimos en este tiempo que cuides de nosotros y de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de esta ciudad, Dios, de este país y del mundo entero. Bendice las autoridades que puedan tomar decisiones sabias para poder salir pronto de este problema, pero hasta mientras que podamos vivir en paz, agarrados de tu mano, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.